El mundo de 1914 era un lugar de sombras y de luz solar. Era una era de invención, de progreso, de imperios que se extendían por todo el mundo, con sus banderas plantadas en cada continente. Las ciudades zumbaban con nueva vida, con electricidad, con la promesa de un futuro forjado en acero y vapor. Sin embargo, bajo esta brillante superficie de modernidad, antiguos odios se cocinaban a fuego lento. Viejas rivalidades, transmitidas de generación en generación como herencias malditas, supuraban en los corazones tanto de reyes como de plebeyos. Europa no era una familia armoniosa de naciones. Era un vecindario de rivales amargos, cada uno puliendo sus armas en el salón, esperando la más mínima provocación para sacarlas a la calle. Una compleja red de alianzas, destinada a mantener la paz, había creado, en cambio, dos grandes campos armados. Por un lado, se encontraba la Triple Entente, el Imperio Británico, con su poderosa armada dominando los mares, la República Francesa, todavía curando las heridas de su derrota ante Prusia décadas antes, y el vasto y extenso Imperio Ruso, un gigante que despertaba de su letargo. Por el otro, las potencias centrales, el Imperio Alemán, una nueva y ambiciosa potencia industrial ansiosa por su lugar bajo el sol, el Imperio Austrohúngaro, un frágil mosaico de etnias que crujía bajo el peso de su propia historia, e Italia, un socio vacilante, cuyas lealtades estaban lejos de ser seguras. Cada promesa de defensa mutua era un detonante. Un conflicto entre dos naciones podría ahora arrastrar a todas al abismo. El nacionalismo era la fiebre que asolaba el continente. Era una fuerza potente e intoxicante. Convencía a millones de que su nación era superior, su destino manifiesto, su causa justa por encima de todas las demás. En los Balcanes, el polvorín de Europa, esta fiebre ardía con más fuerza. Los eslavos soñaban con un estado unificado, libre del yugo del dominio austríaco y otomano. Los serbios, envalentonados por victorias recientes, se veían a sí mismos como los campeones de este sueño. En Viena, la envejecida monarquía de Austria-Hungría veía este nacionalismo eslavo no como un sueño de libertad, sino como una amenaza mortal a su propia existencia, un cáncer que carcomía su imperio multiétnico desde dentro. Cada canción patriótica era una amenaza. Cada bandera ondeada era un desafío. El aire estaba cargado de tensión, una sensación palpable de que la larga paz estaba llegando a su fin. Las grandes potencias se embarcaron en una frenética carrera armamentística, cada una tratando de superar a la otra en el puro poder destructivo de su ejército. Se botaron flotas de acorazados masivos. Los ejércitos aumentaron de tamaño, sus filas llenas de jóvenes a quienes se les enseñó desde su nacimiento que morir por su país era el mayor honor. Los generales elaboraron intrincados planes de movilización e invasión, cronogramas de muerte que, una vez puestos en marcha, serían casi imposibles de detener. Europa no tropezaba hacia la guerra. Marchaba, con los ojos bien abiertos, hacia un precipicio de su propia creación, convencida de su propia rectitud y completamente ciega ante el horror que le esperaba. El 28 de junio de 1914, el sol brillaba intensamente en la ciudad de Sarajevo. Era un día de ceremonia. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, visitaba la capital bosnia. Era un símbolo del imperio, una figura de poder y controversia. Su viaje pretendía ser una demostración de autoridad imperial, un mensaje a los nacionalistas serbios inquietos de la región. Pero para un pequeño grupo de jóvenes radicales serbo-bosnios, impulsados por un ferviente deseo de independencia y armados por figuras sombrías en Serbia, era una oportunidad. No lo veían como un hombre, sino como la encarnación de su opresión. Su muerte, creían,
Sería la chispa que encendería los fuegos de la revolución. El intento inicial de acabar con su vida falló. Una bomba lanzada contra la comitiva del archiduque rebotó en el coche y explotó bajo el vehículo de atrás, hiriendo a varios oficiales. La procesión se sumió en el caos. Cualquier plan sensato habría sido abandonar la ciudad inmediatamente, alejar a la pareja real del peligro claro y presente. Pero el destino, o quizás un simple error humano, intervino. Después de una tensa recepción en el ayuntamiento, se decidió cambiar la ruta. Se tomó un giro equivocado. El conductor, confundido, detuvo el coche para dar marcha atrás, justo delante de una pequeña charcutería donde uno de los asesinos, Gavrilo Princip, estaba parado incrédulo. Su momento había llegado. Princip dio un paso adelante. Era solo un muchacho, de 19 años. Levantó su pistola. No hubo un gran discurso, ni una pausa dramática. Solo dos chasquidos secos que rompieron el aire del verano. La primera bala alcanzó a la esposa del archiduque, Sofía, en el abdomen. La segunda impactó a Francisco Fernando en el cuello. Fueron llevados a la residencia del gobernador, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de minutos, el heredero del extenso imperio austrohúngaro y su amada esposa estaban muertos. Los disparos en aquella tranquila esquina no solo acabarían con dos vidas, se convertirían en el eco fatal que derribaría un siglo de paz, desatando un cataclismo que consumiría el mundo. Viena estaba enfurecida. El asesinato fue el insulto final, la provocación definitiva que habían estado esperando. Vieron la mano del Estado serbio detrás del complot de los asesinos, un desafío directo a su soberanía imperial. Se redactó un ultimátum, una lista de demandas tan duras y humillantes que estaban diseñadas para ser rechazadas. Era un pretexto para la guerra, y todos lo sabían. Cuando Serbia, como se esperaba, se negó a aceptar todos los términos, la intrincada maquinaria de alianzas comenzó a girar. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia, viéndose como protectora de los eslavos, comenzó a movilizar su vasto ejército para defender a Serbia. Los cables trampa habían sido cruzados. Se suponía que la guerra terminaría para Navidad. Esa fue la promesa. Jóvenes marcharon desde Londres, París y Berlín con flores en sus rifles y canciones en sus labios, arrastrados por una ola de fervor patriótico. Soñaban con la gloria, con cargas de caballería, con una victoria rápida y decisiva. Pero la ametralladora lo cambió todo. Dejó obsoletas las viejas formas de hacer la guerra de la noche a la mañana. Los ejércitos que no podían avanzar, se vieron obligados a cavar en la tierra para sobrevivir. Lo que comenzó como simples zanjas, pronto evolucionó en vastos y complejos laberintos de trincheras que se extendían por casi 800 kilómetros, desde los Alpes suizos hasta el Mar del Norte. Este era el frente occidental. Y se convertiría en una cicatriz en la faz de la tierra. La vida en este mundo subterráneo era una forma única de infierno. El primer enemigo era el barro. La lluvia constante convertía el suelo arcilloso en un lodazal espeso y codicioso que podía tragarse a un hombre entero. Se adhería a todo: botas, uniformes, comida, armas. Los soldados vivían en él, dormían en él y morían en él. Se colocaron pasarelas de madera para crear senderos, pero un solo paso en falso podía hacer que un hombre cayera en un cráter lleno de agua, su pesado equipo arrastrándolo hacia una muerte silenciosa y asfixiante. El hedor era insoportable. Un nauseabundo cóctel de carne podrida, agua estancada, letrinas desbordadas y el persistente olor a gas venenoso. Era un olor que se aferraba a los supervivientes por el resto de sus vidas.
Más allá de la miseria física, estaba el miedo constante y corrosivo. La muerte era una compañera siempre presente. Podía llegar en cualquier momento, desde cualquier lugar. La bala de un francotirador para el hombre que levantaba descuidadamente la cabeza por encima del parapeto. Un proyectil al azar de una batería de artillería invisible a kilómetros de distancia, explotando sin previo aviso, y aniquilando una sección entera de la trinchera. El aterrador silbido de un mortero que se acercaba, seguido de una explosión ensordecedora. Los soldados vivían en un estado de ansiedad perpetua, sus nervios destrozados hasta el límite. El ruido interminable y atronador de los cañones, un bombardeo que podía durar días enteros, era una forma de tortura psicológica que volvía locos a muchos hombres. Este era un mundo poblado por ratas y piojos. Las ratas, engordadas con los muertos, eran descaradas e intrépidas, correteando sobre los hombres dormidos. Los piojos eran un tormento constante, causando picazón incesante y propagando la fiebre de las trincheras, una enfermedad dolorosa similar a la gripe. El aburrimiento era un enemigo silencioso, largos periodos de espera monótona puntuados por momentos de puro terror. Los soldados escribían cartas a casa, sus palabras cuidadosamente censuradas, tratando de describir su realidad, sin alarmar a sus familias. Jugaban a las cartas, cantaban canciones y compartían chistes macabros, creando una frágil camaradería frente a la aniquilación. Esta no era la gloriosa guerra que les habían prometido. Era una existencia lenta y agotadora, en una zanja fangosa y llena de cadáveres. La Gran Guerra fue un conflicto de innovación aterradora. Fue un laboratorio donde la ciencia y la industria se unieron con el único propósito de la masacre masiva. El campo de batalla tradicional de caballería y rifles de un solo disparo desapareció, reemplazado por un nuevo paisaje de matanza a escala industrial. La ametralladora fue la reina indiscutible de este nuevo campo de batalla. Un solo equipo de artillería bien posicionado podía cegar a cientos de hombres en minutos, sus balas cortando las líneas de infantería que avanzaban como una guadaña a través del trigo. Obligó a los ejércitos a las trincheras y transformó los ataques en cargas suicidas contra un muro de plomo casi impenetrable, convirtiendo la tierra de nadie en un campo de exterminio permanente. La artillería evolucionó hasta convertirse en una fuerza de destrucción monstruosa y de largo alcance. Los cañones crecieron a tamaños enormes, capaces de lanzar proyectiles masivos de alto explosivo a kilómetros de distancia. Estos bombardeos podían durar días, incluso semanas, antes de un ataque. Fueron diseñados no solo para matar al enemigo, sino para aniquilar el paisaje mismo, para borrar las trincheras, pulverizar las defensas y destrozar la moral de los hombres acurrucados en sus refugios. El sonido era una presencia física, un rugido constante que hacía temblar la tierra y los huesos de los soldados. El suelo se convirtió en un paisaje lunar de cráteres, despojado de toda vida, un mar revuelto de barro y árboles astillados donde nada podía crecer. En 1915, un nuevo e insidioso horror fue desatado en el frente: el gas venenoso. Primero llegó el cloro, una nube asfixiante de color verde amarillento que se deslizaba por la tierra de nadie, quemando los pulmones y las gargantas de sus víctimas. Luego vino el fosgeno, más mortífero y difícil de detectar, y finalmente el gas mostaza, el más temido de todos. Era un agente vesicante que causaba quemaduras horribles en la piel, en los ojos y en todo el tracto respiratorio. Permanecía en el suelo durante semanas, un veneno invisible que podía mutilar o matar mucho después del ataque inicial. La introducción del gas obligó a los soldados a usar toscas máscaras de gas, convirtiéndolos en monstruos con ojos saltones que luchaban por respirar en un mundo envenenado. Para romper el estancamiento de las trincheras,
Los británicos desarrollaron un arma secreta, el barco terrestre. Era un vehículo blindado con orugas, impermeable al fuego de ametralladora, capaz de cruzar trincheras y aplastar alambre de púas. El tanque hizo su debut en 1916, traqueteando lenta e inestablemente por el campo de batalla. Los primeros modelos eran mecánicamente poco fiables y estratégicamente mal utilizados, pero representaban un atisbo aterrador del futuro de la guerra. Para los soldados alemanes que vieron por primera vez a estas bestias de acero emergiendo del humo, debió haber parecido que un demonio mecánico había sido desatado de las profundidades del infierno. La era de la guerra mecanizada había comenzado, y sus hijos serían aún más terribles. La guerra no solo fue librada por soldados en las trincheras, fue, ya saben, una guerra total, un conflicto que consumió sociedades enteras y exigió sacrificios de todos. En el frente interno, los civiles se convirtieron en engranajes de la vasta máquina de guerra. Las mujeres, en particular, asumieron roles que nunca antes se les había permitido ocupar. Se volcaron en las fábricas, construyendo los proyectiles, balas y armas que sus esposos, hijos y hermanos usaban en el frente. Trabajaron como enfermeras, conductoras de ambulancias y trabajadoras agrícolas, manteniendo la nación en funcionamiento mientras los hombres estaban fuera. Su contribución fue inmensa, un esfuerzo silencioso e incansable que fue fundamental para la guerra. Sin embargo, los civiles ya no estaban a salvo de la línea del frente. La distinción entre combatiente y no combatiente comenzó a desdibujarse y luego a desaparecer por completo. Los proyectiles de artillería de largo alcance cayeron sobre pueblos y ciudades lejos de los combates. Dirigibles alemanes Zeppelin gigantes y bombarderos Gotha sobrevolaron Londres y París, lanzando bombas indiscriminadamente, llevando el terror del frente a las puertas de los civiles. En el mar, los submarinos alemanes libraron una guerra submarina sin restricciones, hundiendo no solo buques militares, sino también transatlánticos civiles y barcos mercantes, lo que provocó escasez de alimentos y racionamiento, que trajo hambre y dificultades a millones en Gran Bretaña y Francia. Para los soldados que sobrevivieron a los peligros físicos del frente, las heridas psicológicas fueron a menudo las más profundas y duraderas. Habían presenciado horrores que la mente humana no estaba preparada para soportar. La amenaza constante de la muerte, la visión de sus compañeros siendo destrozados, el ruido interminable y la miseria, todo eso destrozaba a los hombres. Lo llamaron shell shock. Hoy, lo llamaríamos trastorno de estrés postraumático. Los hombres temblaban incontrolablemente, miraban fijamente al vacío o quedaban paralizados por el terror. A menudo eran incomprendidos, acusados de cobardía por un mando militar que no tenía concepto del costo mental de la guerra industrial. Estas heridas invisibles los perseguirían por el resto de sus días. Cuando los heridos regresaban a casa, eran una visión impactante. Eran hombres con extremidades perdidas, con rostros horriblemente desfigurados, con pulmones quemados por el gas. Eran un recordatorio constante y vivo del verdadero costo de la guerra, un marcado contraste con los carteles heroicos y las canciones patrióticas. Para las familias que habían perdido a sus seres queridos, el dolor era una constante. Un telegrama entregado por un chico en bicicleta podía destrozar a una familia para siempre. Cada pueblo de Gran Bretaña, Francia y Alemania tenía un monumento con una larga lista de nombres, un testimonio de la generación perdida. La guerra dejó atrás una sociedad de viudas, huérfanos y padres afligidos, una herida colectiva que nunca se curaría por completo. En 1916, la guerra alcanzó, un nuevo nivel de salvajismo industrial. El alto mando alemán, bajo el general Erich von Falkenhayn, ideó una estrategia brutal.
Atacarían un punto de la línea francesa que los franceses no podían permitirse perder, un lugar de inmensa importancia histórica y psicológica, la antigua ciudad fortaleza de Verdún. El objetivo alemán no era capturar la ciudad en sí. Era, honestamente, mucho más siniestro. Su objetivo era desangrar al ejército francés, atraer a los soldados franceses a una zona de exterminio y aniquilarlos con una concentración masiva de artillería. Verdún no iba a ser una batalla. Iba a ser una trituradora de carne. La batalla comenzó el 21 de febrero de 1916, con un bombardeo de artillería de una intensidad nunca antes vista en la historia de la humanidad. Más de 1 millón de proyectiles fueron disparados solo el primer día, convirtiendo las colinas y los bosques alrededor de Verdún en un infierno volcánico. Los soldados franceses en las trincheras avanzadas simplemente se vaporizaron. Durante 10 meses, los dos ejércitos lucharon con una ferocidad inimaginable por el control de unos pocos kilómetros cuadrados de tierra destrozada, por fuertes como Douaumont y Vaux, por bosques y laderas devastadas cuyos nombres se hicieron sinónimos de muerte. El general francés, Philippe Pétain, animó a sus tropas con el famoso grito: «On ne passe pas», no pasarán. No pasaron, pero el precio fue asombroso. Mientras el infierno de Verdún rugía, los británicos y sus aliados planearon su propia gran ofensiva más al norte, a lo largo del río Somme. El objetivo era aliviar la presión sobre los franceses en Verdún, y esperaban lograr un avance decisivo. El ataque fue precedido por un bombardeo de artillería de una semana de duración, incluso más grande que el de Verdún, con más de 1,5 millones de proyectiles disparados. Los comandantes británicos estaban seguros de que las defensas alemanas serían completamente destruidas. Estaban, trágicamente, equivocados. Las tropas alemanas, refugiadas en profundas trincheras reforzadas con hormigón, sobrevivieron en gran medida al bombardeo. En la mañana del 1 de julio de 1916, los soldados británicos salieron de sus trincheras y avanzaron a paso de marcha por la tierra de nadie. Las ametralladoras alemanas abrieron fuego. El resultado fue el peor día en la historia del ejército británico. Al final de ese primer día, hubo casi 60.000 bajas británicas, incluyendo casi 20.000 muertos. La batalla del Somme, como Verdún, se arrastraría durante meses. Se convirtió en una batalla de desgaste, un lento, embarrado y sangriento avance por centímetros de terreno. Para cuando terminó en noviembre, la batalla había cobrado más de 1 millón de bajas de todos los bandos. Verdún y el Somme no fueron victorias. Fueron monumentos a la futilidad de la matanza. La Gran Guerra fue, ya saben, una lucha titánica entre los imperios más grandes del mundo. Alemania, el corazón industrial de las potencias centrales, puso su formidable poder militar y económico en una guerra en dos frentes. En el frente occidental, sus ejércitos se enfrascaron en una brutal guerra de desgaste contra Francia y Gran Bretaña, un conflicto definido por trincheras y duelos de artillería masivos. En el este, Alemania se enfrentó a los ejércitos aparentemente innumerables del Imperio ruso. La estrategia alemana, el Plan Schlieffen, había pedido una derrota rápida de Francia antes de girar para enfrentarse a Rusia, pero esto falló en las primeras semanas, atrapando a Alemania en el conflicto prolongado y agotador de recursos que había tratado desesperadamente de evitar. Francia entró en la guerra con un ardiente deseo de revancha, venganza por su humillante derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y la pérdida de las provincias de Alsacia-Lorena. La doctrina francesa inicial del élan vital, el espíritu del ataque, resultó suicida contra las ametralladoras alemanas. Después de sufrir pérdidas catastróficas, el ejército francés se adaptó, convirtiéndose en maestros de la guerra defensiva,
personificada por su estoica y desesperada resistencia en Verdún. La guerra se libró principalmente en suelo francés, devastando el corazón industrial de la nación e infligiendo una herida demográfica de la que Francia lucharía por recuperarse durante generaciones. La pura voluntad de resistir se convirtió en el arma principal de la nación. El Imperio Británico entró en la guerra para honrar sus obligaciones de tratado con Bélgica y para contrarrestar la amenaza de una Alemania dominante en el continente. Inicialmente confiando en su pequeño ejército profesional, Gran Bretaña pronto se dio cuenta de que la escala del conflicto requería un ejército de ciudadanos masivo. El famoso cartel de reclutamiento de Lord Kitchener, con su dedo señalando y el eslogan "Tu país te necesita", ayudó a formar el ejército de voluntarios más grande de la historia. Desde los dominios de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, y desde colonias como la India, cientos de miles de hombres cruzaron los océanos para luchar por el imperio en lugares como Galípoli, el Somme y Passchendaele, convirtiendo un conflicto europeo en una verdadera guerra mundial. El imperio ruso, la apisonadora de la Entente, era un gigante con pies de barro. Movilizó un ejército masivo, el más grande del mundo, pero estaba mal equipado, mal abastecido y a menudo mal dirigido. Los soldados rusos lucharon con increíble valentía, pero sufrieron bajas asombrosas contra el ejército alemán, más moderno y eficiente. La inmensa tensión de la guerra en los frágiles sistemas políticos y económicos de Rusia resultó ser demasiado. Para 1917, la escasez de alimentos, las derrotas militares y el descontento generalizado llevaron a la revolución. El zar fue derrocado, y más tarde ese año, los bolcheviques tomaron el poder, sacando a Rusia de la guerra y cambiando para siempre el mapa político del mundo. Para 1918, el agotamiento de 4 años de una guerra industrial implacable había llevado a cada nación combatiente a su límite. El viejo mundo estaba, bueno, muriendo. Los grandes imperios centenarios que habían entrado en la guerra con tanta confianza se estaban desmoronando desde dentro. El primero en colapsar fue el Imperio ruso. Asolado por la revolución, había firmado un tratado de paz punitivo con Alemania y descendió a una sangrienta guerra civil, con su familia real ejecutada en un sótano, su futuro incierto. La retirada de Rusia permitió a Alemania transferir cientos de miles de tropas al frente occidental para una última y desesperada apuesta por ganar la guerra antes de que los estadounidenses llegaran en fuerza. Este último empuje, la ofensiva de primavera alemana de 1918, fue inicialmente un éxito asombroso. Usando nuevas tácticas de tropas de asalto, rompieron las líneas aliadas y avanzaron más profundamente en Francia de lo que lo habían hecho desde 1914. Pero el ejército alemán estaba exhausto, sus soldados mal alimentados y sus recursos agotados. El avance se estancó. Y entonces, la marea cambió. Los aliados, ahora reforzados por tropas estadounidenses frescas y ansiosas, lanzaron una contraofensiva. La ofensiva de los 100 días vio a los aliados, utilizando ataques coordinados de infantería, artillería, tanques y aviones, empujar sistemáticamente al ejército alemán hacia atrás. La que una vez fue poderosa máquina de guerra alemana, comenzó a romperse. El colapso de las potencias centrales ocurrió con una velocidad asombrosa. Bulgaria fue la primera en pedir la paz, seguida por el Imperio Otomano, el hombre enfermo de Europa, con sus vastos territorios en el Medio Oriente ya perdidos. Luego vino el Imperio Austrohúngaro, que simplemente se desintegró a medida que sus diversos grupos étnicos, polacos, checos, eslovacos y eslavos, declararon su independencia. La monarquía de los Habsburgo, que había gobernado durante siglos, dejó de existir. En Alemania, mientras su ejército se retiraba y su gente moría de hambre debido al bloqueo naval aliado,
Estallaron motines y revolución. El Kaiser abdicó y huyó a Holanda. A la 11ª hora del 11º día del 11º mes de 1918, los cañones finalmente callaron. El silencio que descendió sobre los campos de batalla fue ensordecedor. La guerra había terminado, pero el costo era incomprensible. 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, yacían en ruinas. Más de 15 millones de personas habían muerto, tanto soldados como civiles. Otros 20 millones resultaron heridos, muchos lisiados de por vida. Una generación de jóvenes había sido aniquilada. Regiones enteras de Francia y Bélgica eran un páramo de escombros y proyectiles sin explotar. El mundo de 1914 había desaparecido para siempre, destrozado sin posibilidad de reparación. Aquellos que sobrevivieron salieron de las trincheras a un mundo nuevo e incierto, atormentados para siempre por lo que habían visto y hecho.